Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, un rincón virtual donde las historias cobran vida y las emociones encuentran su eco. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí hoy, sintiendo la energía vibrante que nos une. Espero que estén inmersos en un torbellino de bienestar, rebosantes de esa energía que nos impulsa a conquistar el mundo, y sobre todo, listos para embarcarnos en un relato que, les aseguro con el corazón en la mano, les va a calar hondo, les va a hacer vibrar hasta lo más profundo de su ser. Hoy, mis amigos, vamos a desgranar esas noticias que aterrizan en nuestras vidas como cometas inesperados, esas que nos sacuden los cimientos, nos sacan de nuestra rutina y nos confirman, una vez más, la asombrosa maravilla que es este mundo en el que habitamos. Y no me refiero a cualquier tipo de noticia, no, señores. Hablo de esas que desatan un tsunami de emociones, de esas que nos obligan a derramar lágrimas, pero no de desilusión, o no, sino de una alegría tan pura, tan rotunda, que casi resulta abrumadora. Sí, esa misma sensación que nuestra protagonista de hoy encapsula a la perfección en una frase que resuena con la fuerza de un mantra: lloré de alegría al recibir la noticia. Suena tentador, ¿verdad? A mí me encanta. Porque esa simple frase esconde un cosmos de sentimientos, de esperanzas que han echado raíces y han florecido, de sueños que, tras una larga espera, se materializan ante nuestros ojos. Así que si todavía no han sellado su compromiso con esta comunidad, si aún no han dado clic a ese icónico botoncito de suscribirse que ven por ahí, o si la campanita sigue en silencio, activen ambas, es el momento. Únanse a este viaje emocional, a esta aventura de corazón abierto. Hoy quiero abrirles las puertas de mi alma para compartir con ustedes una historia que me ha conmovido hasta la médula, una narración verídica que se erige como un faro, ilustrando con una claridad deslumbrante cómo las noticias insospechadas pueden redefinir nuestro universo en un abrir y cerrar de ojos. Imaginen por un instante esta escena: están sumergidos en la vorágine de su día a día, quizás saboreando el primer sorbo de café matutino, respondiendo a la avalancha de correos electrónicos que se acumulan en la bandeja de entrada, o simplemente disfrutando de un instante de placidez, de esa calma que a veces la vida nos concede. De repente el sonido penetrante del teléfono rompe el silencio, o un mensaje de texto irrumpe en la pantalla, una llamada inesperada, algo que destierra la monotonía. Y en ese instante fugaz, su mundo da un giro de 180 grados. Pero no un giro hacia la oscuridad que va, sino uno de esos giros que te inyectan vida, que te desbordan de euforia, que te sumergen en un océano de gratitud. Algo similar, mis amigos, le sucedió a Demet. Y créanme cuando les digo, la historia de Demet es una de esas joyas que nos recuerdan la bondad inherente en el ser humano, la prodigiosa recompensa que puede acarrear la perseverancia y la insondable fortaleza que reside en el espíritu humano. Demet, nuestra entrañable protagonista, es un alma que ha navegado por aguas turbulentas, que ha enfrentado sus propios y desafiantes vendavales. Como tantos de nosotros, ha transitado por episodios de profunda dificultad, pero lo que siempre ha brillado en ella, como un faro inquebrantable, es su resiliencia, esa chispa de optimismo que se negaba a extinguirse incluso ante las circunstancias más adversas. Ella es una guerrera nata, una luchadora incansable, una de esas personas que jamás arroja la toalla, alguien que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre visualiza el amanecer con una fe inquebrantable. Y fue precisamente en medio de una de esas etapas que la vida, en su impredecible sabiduría, nos impone, una etapa teñida de incertidumbre, de una espera interminable, cuando recibió una llamada. Una llamada que lo cambió todo. Permítanme pintarles el cuadro. Demet se encontraba en la calidez de su hogar, la tarde se desgranaba suavemente pintando el cielo con tonalidades anaranjadas y ella, fiel a su naturaleza, intentaba aferrarse a una actitud positiva, pero la sombra de la preocupación, la punzada de la ansiedad, flotaban densas en el aire. Estaba aguardando noticias sobre algo de suma importancia, algo que había estado esperando con una paciencia casi infinita, durante un lapso de tiempo que parecía una eternidad. Había invertido en ello cada ápice de su esfuerzo, cada gota de su fe. Y entonces el teléfono vibró. Una vibración inesperada, que rompió la quietud. Un número desconocido. Por un instante la duda se apoderó de ella. Respiró hondo buscando serenidad y contestó. Al otro lado de la línea, una voz cálida y profesional le entregó la información que tanto anhelaba, la respuesta que su alma imploraba. Y en ese preciso instante las palabras que sus oídos captaron fueron tan impactantes, tan maravillosas, tan fuera de lo común, que la dejaron completamente desprovista de preparación. La noticia, mis queridos amigos, giraba en torno a su sueño más preciado, su más grande aspiración.
Algo que hasta ese momento parecía residir en un horizonte inalcanzable, una quimera distante. Pero no. Era una realidad tangible. Se había materializado. Y la reacción de Demet no fue contenida, no fue sofocada. Fue una erupción volcánica de emoción pura. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de amargura, no de decepción, sino de una marea abrumadora de pura y absoluta alegría. Ella misma, con una franqueza que conmueve hasta las lágrimas, lo describió: lloré de alegría al recibir la noticia. Y es que si se detienen a pensar en ello, ¿cuántas veces en nuestras vidas hemos experimentado esa profunda y desbordante emoción? Es esa sensación sagrada de que cada gota de sudor, cada noche en vela, cada sacrificio, ha valido la pena. Es el alivio inmenso, la gratitud que desborda el corazón, la pura y simple felicidad de ver que nuestros deseos más anidados se hacen realidad. Es como si una puerta milagrosa se abriera, y de su interior emanara una luz cegadora de esperanza y de realización plena. ¿Y cuál era, se preguntarán, esa noticia que desató tal torrente de sentimientos? Bueno, sin adentrarnos en detalles que pudieran ser demasiado íntimos o privados, puedo asegurarles que se trataba de una oportunidad. Una oportunidad que Demet había perseguido con una tenacidad encomiable, que había buscado sin descanso, con la determinación de un explorador en busca de un tesoro perdido. Era, ni más ni menos, que el reconocimiento a todo su esfuerzo, a su talento innato, a su inquebrantable dedicación. Era la puerta que se abría hacia un futuro más brillante, la posibilidad tangible de dar un paso gigante, de alcanzar una meta que había marcado con tinta imborrable en el mapa de su vida. A veces la vida nos presenta exámenes, nos lanza obstáculos aparentemente insuperables que nos hacen dudar de nuestras propias capacidades, de nuestro propio valer. Nos preguntamos si realmente somos dignos de lo que anhelamos, si merecemos alcanzar esa cima que tanto deseamos. Y es en esos instantes de fragilidad, cuando la duda intenta anidar en nuestro espíritu, que recibir una noticia positiva, una validación rotunda de nuestros esfuerzos, se convierte en un bálsamo para el alma. Es un recordatorio contundente de que la perseverancia, por arduo que sea el camino, siempre encuentra su recompensa, de que los sueños, por muy etéreos o inalcanzables que parezcan, tienen la capacidad de transformarse en realidad. La forma en que Demet reaccionó, ese desbordamiento de emoción genuina, es precisamente lo que hace que esta historia sea tan excepcionalmente especial. No intentó reprimirla, no la sofocó. Simplemente se permitió ser arrastrada por la corriente de la emoción. Y en ese acto sublime de rendición, en esa entrega total a sus sentimientos, reside una belleza y una autenticidad que inspiran profundamente. Ver a alguien tan auténticamente feliz, tan profundamente conmovido por algo bueno, es una experiencia contagiosa. Es una lección magistral de que debemos permitirnos sentir, de que debemos abrazar y celebrar nuestros logros, sin importar su magnitud. Los invito a que hagan un alto en el camino y piensen en esos momentos que han resonado de manera similar en sus propias vidas. Quizás no fue una llamada telefónica, pero fue un correo electrónico, una carta cuidadosamente escrita, un encuentro fortuito que lo cambió todo. Un instante fugaz en el que algo maravilloso sucedió, y sintieron esa misma punzada electrizante de emoción. Un ascenso laboral que celebraron con júbilo, la aprobación de un proyecto largamente acariciado, una noticia familiar que inundó de gozo el hogar, un encuentro casual que, como un soplo de aire fresco, transformó el rumbo de las cosas. Esos son, sin duda alguna, los momentos que pintan con colores vibrantes el lienzo de nuestras vidas, los que nos impulsan, con renovada energía, a seguir adelante, a perseguir nuevas metas. Lo más fascinante de la experiencia de Demet, y lo que la eleva a un plano casi poético, es cómo esa única noticia desencadenó una cascada de sentimientos interconectados. No fue solo la alegría efímera del instante, sino también una profunda reflexión sobre todo el recorrido, sobre cada paso dado para llegar hasta allí. Revivió en su mente las noches de insomnio, los sacrificios que había tenido que hacer, las innumerables veces que estuvo al borde de rendirse, de arrojar la toalla, pero que con una fuerza de voluntad admirable decidió continuar. Y en cada uno de esos recuerdos, en cada uno de esos instantes revividos, encontraba una nueva razón para sonreír, para sentirse profundamente agradecida. La emoción, en este caso particular, no fue un torrente fugaz que se disipó rápidamente. Fue una emoción profunda, arraigada, duradera. Demet me confesó que incluso después de colgar el teléfono, las lágrimas continuaban fluyendo, entrelazadas con una sonrisa que iluminaba su rostro.
Sentía una ligereza insospechada en el pecho, como si un inmenso peso que llevaba a cuestas hubiera desaparecido de repente. Y lo más importante, sintió una renovación total de su energía, una motivación renovada que la impulsaba a seguir construyendo su futuro con pasión y determinación. Esta historia, mis amigos, nos invita a una profunda reflexión sobre lo que realmente significa el éxito y la felicidad. No siempre se trata de hazañas heroicas o de reconocimientos públicos que resuenan en el mundo. A veces el éxito más valioso reside en la consecución de una meta personal, en la superación de un desafío individual, en la materialización de un sueño que solo nosotros, en la intimidad de nuestro ser, conocemos. Y la felicidad, en su manifestación más pura y cristalina, a menudo irrumpe en esos momentos de emoción desbordante, cuando nuestro corazón se desborda de gratitud, de asombro y de una profunda conexión con la vida. Es fundamental recordar que la vida no es un camino recto y predecible, trazado de antemano. Está plagada de giros inesperados, de sorpresas que nos aguardan a la vuelta de la esquina, de momentos que ponen a prueba nuestra fortaleza interior. Pero, y aquí reside la maravilla, también está repleta de instantes de pura magia, de noticias que tienen el poder de alegrarnos el alma y de recargarnos de una esperanza renovada. Y es precisamente en esos instantes, en esos faros de luz, donde debemos anclarnos, donde debemos encontrar la fuerza inquebrantable para seguir adelante, para navegar por las aguas turbulentas y para celebrar los momentos de calma. La confesión sincera y conmovedora de Demet, lloré de alegría al recibir la noticia, es un recordatorio poderoso y vital de la importancia trascendental de las emociones en nuestras vidas. No debemos temer a las lágrimas, ni a las que brotan de la tristeza, ni a las que surgen de la alegría más pura. Las lágrimas son, en esencia, una expresión hermosa y poderosa de nuestra humanidad, de nuestra intrínseca capacidad de sentir profundamente. Y cuando esas lágrimas son de alegría, son una celebración vibrante de la vida misma, de nuestros logros personales, y de la bondad que, a pesar de todo, nos rodea. Me gustaría animarlos con todo mi corazón, a que se detengan y piensen en sus propios momentos de alegría desbordante. ¿Qué los hizo sentir así? ¿Qué noticia, qué evento les provocó esa misma y poderosa reacción? El simple acto de compartir estas experiencias nos une, nos conecta en un nivel más profundo, y nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestros anhelos, en nuestras luchas y sobre todo, en nuestras celebraciones. Así que, mis queridos amigos, en resumen, hoy hemos navegado juntos por la profunda y transformadora emoción que surge al recibir una noticia que tiene el poder de cambiar nuestro mundo. Hemos conocido la conmovedora historia de Demet y su sincera confesión, lloré de alegría al recibir la noticia. Hemos reflexionado sobre la inmensa importancia de la perseverancia, de la esperanza inquebrantable y de la maravillosa capacidad que tenemos para dejarnos llevar por las emociones positivas, esas que nos nutren el alma. Agradezco de corazón su compañía en este viaje emocional. Espero sinceramente que esta historia les haya inspirado, que haya tocado las fibras más sensibles de su corazón y que les haya recordado la belleza inefable de los momentos inesperados y maravillosos que la vida, en su generosidad, nos regala. Si este contenido les ha gustado, si han sentido esa conexión emocional tan especial, por favor, no duden en darle un gran me gusta y compártanlo sin reservas con sus amigos y familiares, para que la ola de inspiración y positividad llegue a más y más personas. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para convertirse en parte integral de esta maravillosa comunidad. Me encantaría leer en la sección de comentarios sus propias experiencias, sus momentos de alegría desbordante. ¿Qué noticias los han hecho llorar de felicidad? Compartan sus historias, abran sus corazones. Nos vemos en el próximo vídeo y que la alegría los acompañe siempre, iluminando cada paso de su camino. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos ustedes.